Academia de Marketing Online. Hola, te saluda Eduardo Aranda desde la Academia de Marketing Online. En este video te voy a mostrar cuál es la estructura de una carta de ventas. Ahora que ya conocemos las bases de nuestra carta de ventas, vamos a conocer cuáles son los elementos y cómo se estructuran estos elementos a lo largo de toda la carta de ventas. Bien, aquí tenemos nuestro modelo de carta de ventas. En el video anterior te mostré las bases de esta carta de ventas y te podrás dar cuenta que a lo largo de la carta de ventas hay varios elementos, varias cosas, gráficos, texto y demás, ¿no? Todo esto no está ahí porque sí, sino porque tienen cada uno una función propia para implicar la venta o inculcar la venta dentro de nuestro prospecto. El primero de los elementos es el contador. Como te mencioné en el video anterior, este contador no siempre está en las cartas de ventas, sino que es una técnica de generación de escasez para que nuestro prospecto se sienta con prisa por realizar la compra. Y esto se utiliza en las promociones, en las ofertas limitadas, en alguna oferta especial por tiempo limitado y demás, ¿no? Ese es nuestro primer elemento que está allí arriba en el caso de estas promociones especiales. Si no, no lo vas a encontrar. Aquí tenemos una pancarta. Esta pancarta es muy especial. La pancarta es una especie de atractivo para que la persona se quede dentro de nuestra carta. Menciona el tema, ¿no? Menciona el problema, menciona algo muy puntual para que una persona se quede dentro de nuestra carta de ventas, es decir, para que la continúe leyendo. Recuerda que en el encabezado que va hasta el post titular tenemos tan solo entre 5 y 10 segundos para capturar la atención de nuestros prospectos. Pasado ese tiempo ya estamos perdiendo a nuestro cliente o ya le está dando clic en cerrar. Así que la pancarta lo que trata de hacer es cumplir esa función primordial de realizar la captura de la atención de nuestro prospecto. Luego tenemos el pretitular. El pretitular es simplemente un ingreso al titular. Muchas veces el pretitular no es lo primero que ve el visitante o el prospecto. El prospecto generalmente lo que primero va a ver es el titular o la pancarta, o viceversa, o la pancarta o el titular, como quieras llamarlo, ¿no? O en el orden que quieras ponerlo. Así que el pretitular lo que trata de hacer es simplemente una introducción al titular, es decir, una entrada, que luego de que el cliente ya aceptó o el prospecto ya aceptó quedarse en la carta, entonces es allí donde lo lee más detenidamente. El titular es generalmente el más resaltado, está más grande que el pretitular, generalmente está en rojo o en algún color fuerte, y es donde se resalta exactamente el problema y la solución, o da a conocer palabras muy claves que hacen que nuestro prospecto quede en la carta. Recuerda que aún todos estos elementos estamos hablando del encabezado, ¿no? Todos estos elementos tienen esos 5 a 10 segundos. El post titular simplemente es un cierre de lo que se menciona en el pretitular y en el titular y una entrada al texto de nuestras cartas de ventas, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Después de haber mencionado el problema, la solución, bueno, si tú tienes X problemas, entonces estás en el lugar indicado, ¿no? Por darte un ejemplo de post titular, ¿no? Hay varios tipos que ya más adelante vamos a dar más ejemplos y vamos a desarrollarlos un poco más, o te voy a dar los tips para formular todos estos elementos, ¿no? Por el momento solamente te los menciono así y te doy un ejemplo sencillo para que el prospecto se quede a leer la carta de ventas, ¿no? Bien. Ahora ya vamos a la otra parte, a la otra base, y tenemos una foto para generar credibilidad, para generar reputación y también profesionalismo. La foto muchos lo ponen arriba, otros lo ponen al margen izquierdo o derecho del texto. Eso también es un poco variable. Recuerda que las estructuras también se pueden romper un poquito, ya lo vamos a mencionar más al detalle en el video siguiente. Luego tenemos el texto, que el texto por supuesto es donde se trata de realizar la venta. Muy por el contrario,
que muchos creen que la venta simplemente se realiza en el botón de compras y demás. No, la venta se realiza en el texto, en donde podemos hablar del problema, podemos hablar de la solución, podemos mencionar nuestro producto. Empieza una serie de desarrollos y también utilizando técnicas persuasivas para captar a nuestro prospecto. Es ahí donde lo captamos, nos ponemos en la piel del prospecto y mencionamos su situación y también le damos a conocer la solución. O también muchas veces en muchas partes podemos hablar de nosotros mismos y el por qué podemos ayudarlos a ellos, por qué tenemos el conocimiento que nosotros tenemos sobre ese ámbito. También podemos hablar de experiencias propias o experiencias de otras personas en el curso o con el problema que esa persona está teniendo o que ese prospecto está teniendo, ¿no? Con todo esto estamos identificándonos o el prospecto se va a identificar con nosotros, porque nosotros nos pusimos en la piel del prospecto y vamos a conseguir atraparlo en el buen sentido a nuestros diferentes prospectos para que realicen o decidan acceder a nuestro producto. Luego tenemos los conectores. Los conectores no son otra cosa que una unión, una especie de unión entre los diferentes puntos que tiene la carta de venta o que desarrollamos en el texto. ¿A qué me refiero? Tú puedes tener una serie de párrafos hablando del problema, pero una vez que finalices de hablar del problema, tu prospecto va a sentir la necesidad de irse. Es decir, una vez que tú finalices el desarrollo de algún tema en específico, ya sea el problema, ya sea el producto, ya sea una experiencia propia, siempre tu prospecto va a pensar en irse del sitio. Entonces, para eso están los conectores. Los conectores lo que hacen es unir un tema con otro para que nuestro visitante no salga. Por ejemplo, imaginemos que en los primeros párrafos yo terminé de hablar del problema que está teniendo ese prospecto. Sin embargo, finalicé el tema allí y debajo hay muy grande escrito. Vamos a tomar como ejemplo algo de marketing en internet, la academia mismo. Imagínate que en los primeros párrafos hablo del problema de no tener resultados en internet, de que muchas personas no consiguen tener éxitos con sus cartas de venta. Vamos a tomar el tema de cartas de venta. Cuando finalizo ese tema, abajo veo un grande que dice: duplica tus ventas con este entrenamiento privado. Es un conector. Primero hablamos del problema, pero antes de que ese prospecto intente salir de la página, ve un segundo enganche que le está hablando ya de la solución, ¿no? Es como a modo de ejemplo, porque muchas veces en el mismo desarrollo de ese problema tal vez necesitas utilizar algunos conectores si lo estás desarrollando de manera muy explícita o muy larga, ¿no? Son pequeños conectores, palabras que vamos utilizando para atrapar más a nuestro lector, ¿no? Bien, aquí tenemos las imágenes, los gráficos, que muchas personas, muchos expertos en cartas de venta, por ejemplo en el mercado anglo, ¿no? Lo exceptúan un poco a estos elementos. Y sin embargo, estos elementos en mis testeos personales han sido de enorme efectividad. Es decir, los gráficos, las imágenes en una carta de ventas. Imágenes que dan una sensación, ya sea en el caso de hablar del problema, de frustración, o en el caso de hablar del producto o del entrenamiento, de éxito, ¿no? Tienen un efecto psicológico enormemente poderoso en nuestro prospecto. Luego tenemos el subtitular. Los subtitulares son muy similares a los conectores, muy similares, nada más que definen más la carta, es decir, la particionan más a la carta. Por ejemplo, cuando vamos a hablar, cuando estamos a punto de saltar ya a los detalles del entrenamiento, imaginemos que en esa parte de la carta ya vamos a hablar solamente del producto y de los entrenamientos, de las partes más técnicas, por ejemplo, cuántos videos son, cuántos seminarios se dan al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, dividen a la carta en puntos más grandes, ¿no? Generalmente ya así los subtitulares están un poco más resaltados y un poco más en grande para demostrar los beneficios del producto.
Lista. La lista siempre yo te recomiendo utilizar al menos en 2 o 3 ocasiones dentro de una carta de ventas. Las listas son una manera de simplificar los procesos, es decir, de simplificar ya sea la explicación del problema, puedes hacer una lista con los factores del problema, es decir, las cosas negativas del problema, o inclusive una lista con los beneficios del producto. Son maneras de simplificar la enseñanza o la transmisión de nuestra carta de ventas al lector. Luego tenemos el testimonio, que los testimonios siempre van a ser elementales en tus cartas de venta. No te preocupes, muchos ya se van a preguntar cómo consigo un testimonio y demás. Los testimonios muchas veces no están desde el principio de una carta de venta. Hay varias técnicas para conseguir testimonio que más adelante te voy a mencionar. Sin embargo, por el momento solo debes saber que los testimonios son muy efectivos, muy poderosos y siempre son una manera excelente de atrapar a tu visitante o a tu prospecto dentro de la compra del producto. Luego tenemos la garantía, que como hemos visto anteriormente, nuestro prospecto a veces tiene esa sensación de inseguridad. Entonces la garantía rompe con esa sensación de inseguridad para darle la tranquilidad de que en caso de que no le guste el producto o que no sea de utilidad para él, va a poder pedir un reembolso o la devolución de su dinero. Luego tenemos la venta principal, que es donde se detalla, donde se hace el cierre de la venta, que también incluye el otro elemento, que son las condiciones, es decir, los puntos que hacen referencia al producto, a lo que va a recibir el prospecto o el cliente ya en ese caso. Y también es una manera de protegerte a ti mismo, por ejemplo, mencionando los términos de la garantía, siendo claro en todos esos aspectos, ¿no? Botón de compras, bueno, es donde generalmente ya está el enlace a la página de cierre de la compra. Y el cierre en texto. El cierre en texto se refiere al cierre en texto de toda la carta de ventas, ¿no? Aquí ya cerramos toda nuestra carta de ventas, podemos cerrar con cosas persuasivas, como por ejemplo, te espero dentro del área de miembro, te veo del otro lado de la página, estoy seguro que vas a tener muchos resultados con este producto y demás cosas, ¿no? Dependiendo de tu mercado también. Luego tenemos la firma para terminar de generar credibilidad, también para generar un contacto más cercano a nuestro prospecto, porque es como que has enviado simplemente una carta a lápiz y papel, estás dando una firma, es algo más personal en este caso, ¿no? Y por último, la postdata, que es donde tratamos de dar ese envión final a aquellas personas que están indecisas. Por ejemplo, hay personas que están indecisas, que llegaron a esa carta a esa parte de la carta de ventas totalmente indecisas. Y no sé, por ejemplo, cosas como recordarle la garantía. Recuerda que estás protegido por nuestra garantía de 30 días y en caso de que no te guste este producto puedes pedir el 100% de la devolución de tu dinero. Cosas similares, ¿no? Recuerda que vas a perderte estos bonos especiales, recuerda que esta es una oferta por tiempo limitado y demás. Tratamos de darle ese empujón final y por eso también siempre me gusta incluir un botón de compra debajo de la postdata. Bien, estos son los elementos entonces estructurados dentro de nuestra carta de venta. Ahora, en el siguiente video vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en estos últimos videos. Y te voy a dar algunos comentarios más puntuales sobre la carta de ventas, como para hacer una conclusión de todo esto y no dejarte mareado con tantas cosas. Yo sé que en estos últimos videos he dado mucha información, así que vamos a desarrollarlo y concluir un poco este tema.